Uno, varios, dice, necesitamos formación. Pues aquí está. Hoy toca sobre el tema que nos ocupa y nos preocupa, no solo este curso, siempre. Es como llevar a Jesucristo a cada persona, a cada parroquia, a cada comunidad, para que nuestra Iglesia sea en verdad evangelizada y evangelizadora, que son los dos temas fundamentales para que cumpla con fidelidad y la misión que el Señor nos ha encomendado y no ocurra lo que acabamos de escuchar, que puede ocurrir siempre, pero que hemos de evitarlo, y para ello hemos de vivir, ayudar a vivir nuestra condición de cristianos lo más fielmente y diariamente a nuestros fieles y nosotros mismos, los que nos dedicamos de una forma especial a la tarea de pastoral. Nos acompaña María Teresa Valero, que es, entre otras cosas, la delegada episcopal en la diócesis de Solsona para el primer anuncio, y el apostolado seglar, así como miembro del área de primer anuncio en la Comisión Episcopal de la Conferencia Episcopal Española de Evangelización y Catequesis, y también cofundadora y directora de la Fundación Autem, la palabra en latín, sin embargo, pero ¿qué? ¿No viene de ahí? No, tranquila. Que se dedica precisamente a la renovación pastoral, que nos va a hablar sobre el primer anuncio. Hablando, ¿no?, de crisis, ¿no? Muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces, ¿no?, nos preocupamos por las diferentes crisis que vemos en nuestra Iglesia? También la crisis que antes pues ha presentado, ¿no?, don Javier, la crisis de abusos, pero sobre todo la crisis de fe, la crisis en nuestras comunidades parroquiales, sobre todo en mi entorno. Yo vengo de Cataluña, ¿no?, y una zona de Cataluña, la Cataluña interior, allí se toca, y hace años que tocamos muy fuerte la secularización. Yo cuando viajo por diferentes diócesis pues, de españolas, este fin de semana he estado en la feria de Alicante, me han hecho una feria de evangelización, ¿no?, y allí había miles de personas, 6.000 personas inscritas, y todas las cofradías, las advocaciones marianas, ¿no?, nuestro Padre Jesús, la Santa Faz, la Virgen de la Asunción, todos, ¿no?, y tantos están. Yo digo, esta iglesia está efervescente, supongo que también la iglesia de Castellón. Pero en Cataluña sí que hace años que tocamos una fuerte secularización, ¿no? Entonces, muchas veces en nuestras Eucaristías, a veces hablando pues, con la gente de la parroquia, ¿no?, me viene a la cabeza pues, una señora, ¿no?, se acopla, no sé qué pasa, ¿no?, pero de una buena feligresa mayor de misa diaria, ¿no? Y muchas veces cuando salimos de misa, pues cuenta siempre a las personas, ¿no? Hoy hemos sido 5, hoy 6, a veces 12. Digo, ¡oh, qué bien! Todo empezó con 12. Pero la gente está preocupada, ¿no?, por la falta pues, de feligreses, de asistencia. Nuestro obispo, ahora Francesc Conesa, un obispo de estas tierras, ¿no?, de Elche, pero de la Comunidad Valenciana, de Alicante, perdón, pero tiene la misa, pues su misa con el capítulo los viernes por la mañana. Y muchas veces hay más presbíteros arriba en el presbiterio que feligreses abajo, ¿no? Es la imagen de una iglesia ya con iglesias vacías, ¿no?, con comunidades vacías. También los medios de comunicación. Hace unos años, en 2017 creo que era, un periódico, La Vanguardia, periódico Barcelona, publicó una estadística, ¿no?, de la ratio, diríamos, de creyentes católicos en la Iglesia española. Y después de esto ha habido otros estudios donde muestra que cada día pues, somos menos, ¿no?
Esto nos genera muchas veces pues, tristeza, desazón, y diríamos que muchas de nuestras reuniones son para hablar de cómo afrontar las diferentes crisis. Crisis de vocaciones, crisis de familias, crisis de jóvenes, crisis económica, porque también las colectas bajan, ¿no? Pero realmente solo hay una de crisis y las demás crisis son una consecuencia de esta crisis. Lo que estamos viviendo es una crisis de identidad en nuestra Iglesia católica. Hemos olvidado para qué existimos y entonces esto es lo que está provocando esta crisis, estas diferentes crisis. ¿Y esto por qué es debido, esta crisis de identidad? Es debido porque venimos de una época de cristiandad. Mañana van a profundizar más en esto, ¿no? Don Santiago Pons y el equipo de Valencia. Somos herederos de una época de cristiandad. Los que somos más mayores como yo, hay gente más joven y quizá no lo ha vivido tanto, pero la gente quizá de mi generación y más arriba, ¿no? Hemos estado viviendo en una época de cristiandad. La fe se transmitía en nuestros hogares. Nuestros padres, nuestros abuelos eran los transmisores de la fe. Nuestras primeras oraciones las hemos vivido en nuestra casa. El Padre Nuestro, el Ave María, el Ángel de la Guarda, ¿no? Nuestros mayores se han ocupado de llevarnos a la Eucaristía cada domingo, pues de transmitir la fe de la cual ahora estamos viviendo, ¿no? Esta fe continuaba formándose en la escuela. Casi todas las escuelas eran católicas y cristianas, ¿no? Y los barrios, los pueblos, las ciudades, pues la mayoría de ellas pues eran cristianas. Ciudadano era igual a cristiano. Yo me acuerdo que yo vivo en Solsona, la ciudad de Solsona es pequeña, tiene unos 9.000 habitantes, pero antiguamente, hace unos años, tampoco hace tantos años, yo no concebía que nadie no fuese cristiano, ¿no? Todo el mundo era cristiano. Esto es la época de cristiandad. Venimos de esta época. Pero esta época ya no existe. Ha habido un cambio en nuestra sociedad muy fuerte. Estamos en una época posmoderna. La mayoría de familias, las familias católicas sí, pero es que hay muchas familias que no son católicas, ya no transmiten la fe. No sé si os pasa en Castellón, en vuestras parroquias, pero yo durante unos años he sido catequista de niños pequeños, sobre todo llevando a cabo el oratorio de los niños pequeños del padre Gonzalo Carbó. Y muchos niños ya venían sin saber nada, ninguna oración, nada. Entonces, muchas familias ya no transmiten la fe, ya no es el lugar de transmisión de la fe. Muchas escuelas, aquí hay muchos profesores, ¿no? Me han dicho de escuela, ¿no? Pero muchas escuelas tampoco ya no transmiten la fe. A veces es difícil transmitir la fe, incluso en escuelas concertadas. Los barrios, los pueblos, las ciudades tampoco. Ya ciudadano no es igual a cristiano, sino que hay una multitud de ofertas espirituales y normalmente la gente que está en búsqueda no apuesta por la Iglesia católica, sino que hay un sinfín de ofertas orientales, ¿no? de espiritualidades hinduistas, budistas, orientales, ¿no? Parecen como más atractivas. Entonces, estamos en una época que se llama posmoderna y esta es la crisis, diríamos, que estamos viviendo. Es momento de anunciar el Evangelio, de recuperar esta crisis, esta identidad como Iglesia y como bautizados, ¿no? Pero vamos a revisitar cuál es esta identidad. Ya en el Concilio Vaticano II, aparte de las 4 grandes constituciones que salieron de él y muchos documentos, ¿no? muy ricos y muy profundos, una de las grandes novedades, diríamos, que abrió el concilio es el afirmar que todos hemos sido llamados a la santidad y a la misión, a compartir la buena nueva porque estamos bautizados. O sea, el anuncio del Evangelio, de la buena nueva, parte de nuestro bautismo.
Así pues, todos los bautizados estamos llamados a anunciar el Evangelio. Esta es nuestra identidad como bautizados y esta es nuestra identidad como Iglesia. También el Papa Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi, ¿no?, la conocida Evangelii Nuntiandi, que seguro que muchos de vosotros habéis leído, que nos queda lejos por ya 1975, ¿no? Él ahí afirma, él quiere afirmar otra vez, ¿no?, nosotros queremos confirmar una vez más que la tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión de la Iglesia. Ella existe para evangelizar. Es rotundo, no deja lugar a dudas, ¿no? ¿Y cómo concreta Jesús esta evangelización? Porque podría quedar como muy inconcreta, muy confusa, ¿no? Jesús, antes de subir al cielo el día de la ascensión, me cuesta no mirar hasta hacia aquí, ¿no? Intentaré. El día de la ascensión, de subir al cielo, no le dice a sus discípulos: id y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar aquello que yo os he mandado. Este es el encargo de Jesús a sus discípulos, que sigue siendo tan actual como en el momento en que Jesús lo anunció a sus seguidores, ¿no? Id pues y haced discípulos. Y aquí, si analizásemos, ¿no?, diríamos los 4 verbos que hay, el id, el hacer discípulos, el bautizar y el enseñar, ¿cuál creéis que es el más importante de ellos? ¿Cuál es la acción más importante? ¿Qué os parece? Es muy fácil, porque os lo he dicho. Pero... id. ¿Qué más? ¿Estás de acuerdo? Enseñar. ¿Qué más? Ser discípulos. Aquí el mandato es hacer discípulos. Es verdad que si no vamos no hacemos discípulos. Todos son complementarios, ¿eh? Y es verdad que tenemos que enseñar. Pero ¿a quién enseñamos y a quién bautizamos? A los discípulos, ¿no? Entonces el mandato principal es hacer discípulos. ¿Y qué es lo que hizo Jesús principalmente en su ministerio público, en los 3 años de ministerio público? ¿Qué es la principal acción que hizo Jesús? Además de curar, liberar y anunciar el reino, la principal acción que hizo es hacer discípulos. Con quien pasaba más tiempo era con sus discípulos. Sus discípulos aprendían de él, iban con él, estaban con el maestro. Es que él nos lo enseña, ¿no? Él es el modelo, él nos enseña este mandato, lo que nos manda, ¿no?, de id y hacer discípulos. Es lo que él hizo durante estos 3 años, hacer discípulos, para que después, cuando él, pues en el momento oportuno, pues cuando llegó el momento de su muerte y su resurrección, después de Pentecostés, lo sabéis, ¿no?, pues estos discípulos se convirtieron en apóstoles, ¿no? Esta es la principal acción, hacer discípulos. Seguro que habéis oído hablar del padre James Mallon. Es un sacerdote canadiense que en 2015 publicó un libro que se llama Una renovación divina. No sé si algunos lo habéis leído, si no, yo os recomiendo que lo leáis, está muy bien para entender todo este tema de que nos habla tanto la Iglesia ahora de la conversión pastoral, ¿no? El padre Mallon es de Canadá, es de Halifax, y la ciudad de Halifax es de donde partió el Titanic. Y se ve que pues cada año, cuando es el aniversario del hundimiento del Titanic, pues las teles de Halifax vuelven a emitir la película del Titanic, ¿no? El padre Mallon dice que estaba cómodamente sentado en su sofá, pues mirando la película otra vez, y vio que la analogía de los botes salvavidas del Titanic se parecían un poco a lo que está pasando en nuestras parroquias. 18 botes salvavidas desde el Titanic y quedaron 472 plazas sin usar.
mientras muchas personas se estaban ahogando en el helado océano. Y los botes iban vacíos casi. Podían haber salvado a mucha más gente. Entonces, ¿para qué servían los botes si no iban y salvaban a las personas que se estaban ahogando? Y él dice que en aquel momento él pensó que estos botes se parecían a nuestras parroquias, no sé si a nuestros colegios que estáis aquí ahora, ¿no? Cristianos, ¿no? Pintamos nuestros edificios, los conservamos, los ponemos bonitos y lo tenemos que hacer porque es patrimonio, nuestro patrimonio, es lo que hemos heredado, ¿no? Lo tenemos que conservar y cuidar y amar. Pero son como botes, como estos botes salvavidas, ¿no? Nos quedamos encerrados dentro cuando hay multitud de personas que se están ahogando en nuestra sociedad sin conocer a Jesucristo. Es momento de salir, es momento de anunciar el Evangelio. Nuestra sociedad está sedienta y está perdida en el materialismo, en las ideologías, cada vez más. Sobre todo nuestros jóvenes, nuestros cada vez más adolescentes. ¿Cuántas ideologías han nacido en estos últimos años, ¿no? Y todo el tema de la sociedad líquida, del transhumanismo, de tantas y tantas, las crisis de las instituciones, las crisis de las familias, ¿no? Nuestra sociedad se está ahogando, parecen pues estas personas que se ahogaban en el helado océano, mientras nos quedamos encerrados en nuestros botes. Pues es momento de salir. Esto genera en nosotros muchas veces una santa insatisfacción, ¿no? Es santa porque es un deseo que nos pone Dios en nuestro corazón. Un deseo de no hemos nacido, no somos cristianos para estar viviendo en una decadencia, sino que somos cristianos y nuestro ADN está hecho para vivir una iglesia naciente, no una iglesia que se está muriendo. Una iglesia hecha de cristianos, de comunidades ardientes, de comunidades vivas. Y esto muchas veces, yo creo que en la mayoría de nosotros nos genera una santa insatisfacción. Es santa, digo, porque viene del sueño de Dios para su iglesia, porque si no sería una quemazón, un burnout, como se llama, ¿no? Nos llevaría a la depresión, nos llevaría a la tristeza, nos llevaría a tirar la toalla, ¿no? Quizá ya cerramos la llave, cerramos la parroquia y ya no, porque ya no hay nadie, ¿no? Nos llevaría al desespero, pero es santa porque esto nos hace dar un paso adelante, nos hace repensarnos, ¿no? Cómo podemos crear comunidades de colegios, comunidades de parroquias, comunidades de diócesis evangelizadoras. Es la chispa que inicia el cambio, es lo que nos hace ir hacia adelante. Cuando llego aquí siempre me gusta otorgar unos Oscars. Hoy no los he traído, a veces cuando en AUTEM, en esta fundación AUTEM, impartimos cursos para sacerdotes y cursos para laicos, ¿no? En los sacerdotes es presencial, en los laicos es online. En los sacerdotes, pues siempre compro algún Oscar en Amazon y lo entrego al sacerdote más mayor. Y es para honrar el pasado. Siempre me gusta cuando hablo de esto, de conversión pastoral, de renovación misionera, ¿no? De que es necesario, que estamos en un cambio de época, que es necesario un cambio de mentalidad, es necesario un cambio de cultura. Me di cuenta hace unos años que, sobre todo, cuando iba por las diócesis, por los arciprestazgos, ¿no? Por las parroquias, pues que gente más mayor o sacerdotes más mayores se me ponían tristes. O algunos, pues incluso casi se enfadaban, ¿no? Y al final descubrí que era, porque aunque no lo decía, se sentían interpelados o se sentían como si alguien estuviese diciendo que lo hemos estado haciendo mal y que por eso estamos ahora sin vocaciones. Y no es eso. Por eso siempre me gusta honrar al pasado, dar gracias a todas y cada una de las personas que nos han precedido, que están aquí, que estáis aquí, que habéis dedicado toda la vida al servicio de la Iglesia. Porque no se trata de que lo hemos hecho mal, sino que es un cambio de época. Estamos en otra época.
Estamos en otro momento, como Iglesia y como sociedad. Ya no es la misma sociedad que hace 20 años o 10 años o 5 años, avanza muy rápido. Entonces es honrar el pasado y dar gracias por todas las personas pues, que han estado remando en este barco de la Iglesia durante tantos y tantos años y que gracias a ellos estamos aquí. Es un sueño, esta renovación misionera es un sueño que Dios pone en el corazón. Sintió San Francisco en su corazón, ¿no? Que el Señor le dijo: Francisco, Francisco, anda y repara mi iglesia, que como ves está en ruinas. Y Francisco se puso en marcha, ¿no? Pues es este sueño, es el sueño de Dios en nuestros corazones que hace que sintamos esta santa insatisfacción, ¿no? Pero que nos lleva hacia adelante. Me gusta decir que es un momento de nueva creación. El año pasado viajé normalmente, acompaño personas muchas veces a un lugar que se llama la Leadership Conference, que es una conferencia que hacen en Londres, en el entorno de la iglesia de Alfa cada año, donde hay ponentes internacionales. Es muy bonito porque ahí se juntan unos 4.000, 5.000 cristianos de todo el mundo, de diferentes confesiones cristianas. Es una jornada ecuménica también, ¿no? Padre Juan ha estado, lo hemos compartido, ¿no? Entonces, ahí el año pasado yo escuché a un pastor de Nueva Zelanda que para mí fue como muy inspirador, ¿no? Él decía: el momento actual se parece quizá al principio del Génesis. Si recuerdas cómo comienza el Génesis, nos dice, no lo voy a reproducir literalmente, pero más o menos, ¿no? Nos dice: el mundo era caótico, ¿no? Era vacío, oscuro, pero el Espíritu del Señor planaba sobre las aguas, estaba creando, y poco a poco fue creando, ¿no? Lo que leemos en la noche de la Vigilia Pascual. Yo cada año me maravillo de la primera lectura de la Vigilia Pascual, ¿no? Volverlo a escuchar. Y vio que era bueno, ¿no? En catalán, y era bo de debò. Sí, era bo de debò, ¿no? Y iba creando, ¿no? Pues ¿no os parece que el mundo actual se parece a este principio del Génesis? Es un mundo caótico. Yo, en mi casa, restringimos las noticias porque si no nos deprimimos. O sea, sí, las ponemos porque tenemos que saber qué hay en el mundo, pero no las miramos al mediodía, ni cada día al mediodía, ni por la noche, ¿no? Es un mundo caótico, de guerras cada vez peores, cada vez más crueles, de pandemias, de crisis humanitarias, ¿no? Se parecería a este mundo caótico, gris, ¿no? Algunos hablan de apocalipsis, no sé, ¿no? Hay diferentes voces, ¿no? Pero el Espíritu del Señor está ahí, está en este mundo y está creando. Es un momento que nos lleva a revisitar nuestro bautismo y esto es precioso. Es un momento en que este movimiento del Espíritu lleva a la Iglesia a través del Santo Padre, pero también a través de los pastores, de los obispos, ¿no? A plantearse y a volver a esta identidad de la Iglesia que es misionera. Esta mañana lo compartía con los sacerdotes. Llevo años en este cometido de la evangelización y dando vueltas por diferentes diócesis españolas, y yo no había visto hasta ahora, hasta este curso, la apertura que empieza a haber en España, en la Iglesia española, de las diócesis, sobre todo a través de sus obispos. La apertura a esta renovación misionera. Y para mí esto es muy esperanzador, es muy bonito. La Iglesia se pone en modo regreso a su identidad. Muchas veces cuando, me acuerdo, en septiembre estuve en la diócesis de Vitoria, ¿no? Y me decían: Teresa, todo esto que dices es muy bonito, pero es muy difícil, ¿no? Sí, no es fácil, no es fácil, pero yo os puedo decir que es apasionante. Y que si todos y cada uno de los bautizados, ¿cuántos bautizados estamos aquí, no? ¿Y cuántos bautizados hay en el mundo?
Si todos y cada uno de los bautizados salimos a evangelizar, la sociedad cambiaría. ¿O no? ¿Qué os parece? Yo creo que habría una renovación. Entonces, es el momento del anuncio del Evangelio, que trae alegría, que trae renovación. He visto muchas vidas cambiadas a través del primer anuncio. Muchas. Parejas que estaban divorciadas cada uno divorciadas de su pareja, juntados, y que a través de un encuentro con el Señor empezaron un proceso de nulidad. He visto diócesis que cuando la diócesis ha empezado a evangelizar han tenido que reforzar el tribunal eclesiástico, porque las peticiones de nulidad han aumentado muchísimo, porque las parejas quieren casarse por la Iglesia Católica. He podido evangelizar, esta mañana lo contaba también, porque para mí es una de las acciones evangelizadores que he podido hacer más bonitas, evangelizar en una prisión de jóvenes, en Granollers, en 4 Camins, jóvenes de 18 a 23 años, jóvenes presos, pues que pudimos hacer unas cenas alfa, eran comidas alfa ahí, al mediodía, pero sobre todo me viene a la imagen un joven, siempre lo digo porque me impresionó muchísimo, un joven que le llamaban Lágrima Viva, era un joven que tatuado completamente de la cabeza a los pies, era un joven que lo habían abandonado al nacer y había subido siempre en reformatorios, en centros de acogida, ¿no? Este joven, en la tercera charla, que es ¿por qué murió Jesús?, cuando anunciamos el querigma, ¿no?, de Jesús murió por ti, por amor, resucitó y nos dio el Espíritu Santo, este joven se rompió. Se sintió amado por primera vez en su vida y su corazón se transformó. Hubo muchos frutos en esta prisión, en estos jóvenes. Esto es el primer anuncio. Y el Señor lo podría hacer solo, pero nos da la oportunidad de hacerlo nosotros, de hacerlo a través nuestro. Y esto es lo más precioso del mundo. Este sueño misionero también lo podemos ver en nuestro Papa Francisco, ¿no? El Evangelii Gaudium número 27, este sueño con una acción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. ¿No? Este es un sueño misionero muy grande del Papa Francisco. No sé, yo cada vez que lo leo o lo comparto me produce mucha ilusión, mucha pasión, ¿no? Una acción misionera capaz de transformarlo todo, no un área, una pequeña cosa, no, todo. Esto es la conversión pastoral, a lo que nos llama la Iglesia, ¿no? La renovación de nuestra forma de hacer, de nuestra forma de ver, de nuestras estructuras pastorales, de nuestros edificios también, de nuestros equipos, para que todo sea misionero. Es época de siembra, es época de primer anuncio, diríamos. Y para mí es muy iluminador este trozo de este libro, de este catequeta italiano, que se llama Enzo Biemi, es un libro que se llama El segundo anuncio, porque dice: nuestra actual situación pastoral se parece al trabajo de un agricultor enamorado de su tierra. Él dice, cava, adoba, riega, con gran dispendio de energías, pero nadie se ha preocupado de sembrar en aquel campo y los esfuerzos resultan inútiles, estériles, ¿no? Parece una locura, ¿no? Un labrador o un agricultor que cavase, que regase, y no hubiese sembrado. Es que parece que no puede ser, ¿no? Con gran dispendio de energía y con gran ilusión, pues no nacería nada. Pues él dice, si la catequesis corresponde al tiempo de cultivo, el primer anuncio corresponde al tiempo de la siembra. Y esta siembra la que falta, en gran parte, en nuestra pastoral ordinaria, ¿no? ¿Cuántos
cuánto dispendio, ¿no?, de creatividad, de recursos, de energía, ¿no?, utilizamos muchas veces pues, en nuestras comunidades educativas o en nuestras comunidades eclesiales. Pero muchas veces no vemos frutos, los jóvenes no continúan, o en la parroquia pues muchas veces dices, es que es la primera, la última comunión, pero hemos sembrado en estos corazones, hemos anunciado el Evangelio. La catequesis es muy importante, la formación y enseñar es muy importante, pero el paso previo es el primer anuncio, que es lo que provoca esta experiencia personal de un Dios vivo, de un Dios que se hace presente en nuestras vidas y las transforma, las convierte, las hace felices. En Evangelii Gaudium número 164 también el Papa nos dice, ¿no?, todo comienza con el primer anuncio que propicia el encuentro de Cristo con cada persona. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Este es el primer anuncio. Esto es lo que rompió a este joven, esto es lo que ha transformado a tantos corazones y ha provocado un cambio de vida. También, si recordamos a Benedicto XVI, nos dice, ¿no?, si este anuncio, este primer anuncio es acogido y acontece una conversión inicial, ha nacido un discípulo. Ha nacido un discípulo, ¿no? Y nos recuerda de no se comienza a ser cristiano por una decisión ética, una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ella una orientación decisiva, ¿no? Nos habla de esta experiencia personal, de este encuentro con este Jesús vivo y presente